en toda la parte de que cuando uno estaciona el avión durante la noche se forma hielo, escarcha y eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué hacen? No bañan los aviones antes de despegar. Le ponen un líquido para que después cuando rueden no se le congele de nuevo. Todo esto son áreas de hielo y antihielo. ¿Qué le tiran? Le tiran un fluido, que a veces también en la pista tiran, se llama tipo 1, se llama propilenglicol, es más difícil de pronunciar. Es un producto químico que justamente, ¿para qué? Para deshielar o antihielo de configurar las aeronaves, sobre todo por los flaps, porque justamente puede congelarme algo y ahí no voy a poder usar ni los flaps, ni los slats, ni los alerones. Entonces es complicado. Entonces ahí habla de coeficiente de utilización de pista, el porcentaje del tiempo durante el cual se usó la pista, por una componente transversal de viento. Entonces justamente transversal con respecto al componente de viento. O sea que fíjense que la anterior aeronave que vimos recién en el video venía totalmente con la nariz cruzada porque tenía viento cruzado. Esto todo tengo que verlo en la RAC 154 sobre el diseño del aeródromo. Condiciones de meteorología visual, si es un aeródromo visual o por instrumentos, o sea que tengo que tener justamente declarado las restricciones. Y acá habla de condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Fíjense que tengo una carta por instrumentos. Él está volando por encima de la capa de nubes. Estoy volando justamente en una condición visual, pero en condiciones instrumentales. Depende cómo estoy haciendo el vuelo. Acá hace un estudio aeronáutico. ¿Para qué? Para tener mitigación. ¿Se acuerdan lo que es GSO, Gestión de Seguridad Operacional, o SMS, Safety Management System? ¿Para qué? Para que las condiciones sean aceptables o inaceptables. O sea, este estudio lo tengo que hacer. Esto es una condición de riesgo, ¿se acuerdan? Ya tienen esa materia, ¿no? ¿La aprobaron ya? ¿GSO? Sí, profe. ¿O SMS? Sí, profe. Maestro. ¿Sí o no? Sí. Bien. SMS, 9859. Esto ya lo tienen clarísimo. Como hago la evaluación de riesgo, ¿para qué? Para que me llegue a una región tolerable o aceptable, no toco nada. Acá no puedo, el aeropuerto está cerrado y no voy a poder operar, porque es inaceptable bajo todas las circunstancias existentes. Lo más bajo posible. Bravo incursion, cuando uno entra a la pista y no lo autorizaron, una persona, un vehículo, pasó con el bombero ahí en la guardia, lamentablemente que el avión chocó, un desastre. O sea que todo esto tiene que haber luces que me protejan, hablan las stop bar, que son luces rojas, que no me dejan cruzar, a pesar de que está la luz prendida y el controlador me dice autorizado a cruzar, no tengo que pasar. El bombero, que le autorizó entrar a la pista, tenía la luz, la stop bar prendida. Y el bombero, como le autorizó el controlador, pasó igual. Que no tenía que haber pasado, se tenía que haber quedado ahí y decir, mire que tengo la stop bar puesta. Y ahí el controlador se hubiese dado cuenta, pucha, tenía el air Canada en final. Entonces, fíjense que la ventana que se hubiese corrido a través de esa stop bar, o sea, de esa luz prendida roja. Bueno, acá habla en España que se cruzó. Pero vamos a ver, pues ya la conocemos. Todo suceso, inclusión de pista, que una presencia de una aeronave que cruzó. Y acá habla de los famosos puntos calientes, se llama hotspots. Fíjense que cuando uno cruza las pistas, es los puntos calientes, o sea que es un riesgo potencial de colisión o de incursión de la pista. Entonces tengo que tener mayor atención, tanto con los conductores como los pilotos. Las inserciones de pista, cuando uno lleva la aeronave, ven ahí que están las aeronaves estacionadas. Bueno, cuando yo cruzo la pista activa, o cruzo la pista activa, por ejemplo, 1735 para ir a la pista, por ejemplo, 29. O sea, a veces se usan
distintas cabeceras para despegar y para aterrizar. Entonces tengo que tener mucho cuidado en la intersección, ¿no? Porque uno se cruza con la otra. Estas pistas son que tienen intersecciones. Entonces, se llaman puntos críticos, se llaman hotspots. Puntos calientes. Que sería ese o sería ese. Tengo que prestar atención. ¿Se acuerdan de esto? Los FODMAP famosos, que se llaman Foreign Object Damage, que serían los objetos extraños. Lo que le pasó a la Air France, que levantó una varilla, le pegó al ala, que saltó la tapa de combustible y fíjense cómo se parecía una antorcha, lamentablemente. O sea que todos los objetos inaminados dentro de la pista, por eso se hacen las recorridas de pista. Si se hubiese hecho una recorrida de pista antes que este fan despegara, no le hubiese pasado ese accidente. Entonces acuérdense que los FOD son objetos peligrosos que están en la pista. FOD. Fíjense la cantidad de tornillos, herramientas que se olvidaron. Fíjense lo que pasó acá. Ingestó un pallet. La cantidad y cómo lo rompe, ¿qué? Cómo rompe los álabes. Cómo rompe los álabes. Acá está el famoso Concorde, este es de British Airways. Lamentablemente dejó de volar a través de ese accidente en Charles de Gaulle. Lamentablemente se mataron todos. El Concorde era como un pájaro. Era difícil no admirarlo. Por primera vez en la historia de la aeronáutica civil, el Océano Atlántico se atraviesa en apenas 3 horas y 20 minutos. 3 horas y 20, que a cualquier avión tardaba 8 horas. De aquella época, podríamos doblar la velocidad del sonido. Volar en un Concorde es un privilegio reservado para las élites. No olvidemos que el billete de ida y vuelta a Nueva York 9.000 euros. 9.000 euros. El caviar era algo normal. Caviar conmigo. Ofrecíamos las mejores de... Bueno, lo voy a pasar, ¿viste? Después se lo paso. Bien. ¿A dónde voy? Voy al revés, yo estoy loco. Bien. Vamos a tratar de seguir, a ver si llegamos. Clara referencia al horno. Esto es lo que justamente me había preguntado un señor ahí. Habla de la parte 154, diseño de aeródromos, habla de generalidad, de datos de aeródromos, característica física, restricción de obstáculos, subliminación, ayudas visuales, todo lo que son ayudas de indicadores de obstáculos y lo que son sistemas eléctricos. Entonces sería justamente que sí o sí tengo que tener redundancia, ¿no? Pues si se me corta la luz, necesito. Clave de referencia. ¿Qué significa la clave de referencia? La clave de referencia habla justamente de las características físicas del aeródromo, las características físicas de la aeronave. Tengo que tener normas y procedimientos, instalación del aeródromo para que yo pueda justamente, de acuerdo si tengo un 777 o tengo un Cessna 182, pueda ir, la performance de la aeronave y la superficie limitadora de obstáculos. Todo esto está en la famosa RAC 154. Bien. Entonces, la instalación del aeródromo con respecto a las normas y procedimientos. Todo esto, fíjense que está como centro la clave de referencia. Entonces, ¿qué significa la clave de referencia? La clave de referencia proporciona un método para relacionar entre sí las numerosas características de los aeródromos a fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar en ese aeródromo. Sí o sí. Entonces yo necesito una clave de referencia para saber si puedo ir o no puedo ir al aeródromo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber la clave de referencia para planificar, de acuerdo con las características de los aviones, para que justamente se destine la instalación de aeródromo. Entonces la clave de referencia me va a permitir ir a un aeródromo o no ir. Entonces, el primer elemento que tengo que tener es el número, basado en el valor mayor de longitud del campo de referencia. O sea que acá hablo de un número. Del 1 al 4 me va a dar la longitud del campo de referencia. Y después tengo otro elemento, que sería el segundo elemento, basado en una letra.
en la mayor anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal y la envergadura. Entonces tengo un número basado en la mayor longitud de campo de referencia del avión. O sea que necesito cuántos metros necesito de pista. Y acá me va a dar la letra basada en la mayor anchura de la rueda y la mayor envergadura. Todo esto está en el diseño del aeródromo, en el 9157, en la parte 1 y 2, para determinar que la clave de referencia del aeródromo. En nuestra RAC, que sería 154, en lo que es en el IP, me va a dar justamente en la página de ANAC. ¿De dónde lo saco? Lo saco en el manual de aeródromo, que sería diseño de aeródromo 9157. Entonces, fíjense que hablamos dos elementos. El primero basado en un número y el segundo elemento basado en una letra. ¿Bien? Entonces, el primer elemento, que sería la clave numérica, estamos hablando de longitud de campo de referencia de la aeronave. Longitud de campo mínima necesaria para el despegue. Acá habla del máximo take-off weight, que eso lo vamos a ver más adelante cuando lo van a ver en despacho. Con respecto al nivel del mar, atmósfera tipo, sin viento y sin pendiente de pista cero. ¿Se acuerdan qué era la pendiente de la pista? Me parece que no lo vimos. La pendiente es la diferencia de una cabecera con la otra. O sea que si una cabecera es más alta que la otra, tengo una pendiente positiva. Si una cabecera es menor que la otra, tengo una pendiente negativa. Como indica el correspondiente al manual de vuelo de la aeronave. Entonces, la clave numérica me va a dar la longitud de campo. Longitud mínima para que pueda despegar. Masa máxima certificada por el fabricante, que me da justamente el máximo peso de despegue. A nivel del mar, atmósfera tipo, 15 grados, 1013, sin viento y pendiente pista cero, o sea que las dos cabeceras son iguales, no tengo viento calmo, según el manual de vuelo de aeronave. Ese sería el primer elemento que tengo que analizar. O sea que todas las claves de referencia, de acuerdo al número, me va a dar ¿qué? Una performance operativa de despegue. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir con respecto al aire, o sea, con respecto a la presión. O sea que tengo que corregir con la presión. Tengo que corregir con la temperatura, porque no es lo mismo despegar de Santa Cruz de la Sierra y que tenga una temperatura de 40 grados o que tenga una temperatura de 10 grados. ¿Por qué? Porque va a afectar la densidad. ¿Va bien? ¿Se acuerdan que con respecto a la presión, temperatura, ¿y qué otra cosa me va a cambiar la densidad? Presión, temperatura y me falta algo más. No. ¿Cuál era? El otro. La densidad. Presión, temperatura, humedad. La humedad me va a afectar la densidad. La humedad, acuérdense, presión, temperatura y humedad. Me va a variar el aire, o sea, la densidad. Entonces, acá habla un poco la atmósfera, ya sabemos de qué se trata la atmósfera esto. Fíjense que hay poca porción de oxígeno. Hablamos un poco de la atmósfera, tiene peso. O sea, este es un barómetro, me indica acá el 1013, que sería la ISA. Si yo caliento, el globo va a ascender porque le cambio la densidad. Acuérdense, dice presión, temperatura y humedad me va a dar la densidad. La presión justamente es la ISA, ejerce una fuerza. Cuanto más presión, voy a tener mayor presión. Cuanto tengo menos presión, me va a afectar la densidad. Depende de dónde, el lugar donde nos encontremos. No es lo mismo despegar una pista en Bolivia que acá en la Argentina. La presión justamente es indirectamente proporcional con la altura. A medida que voy subiendo, la presión disminuye. Uso no milibares sino hectopascales o pulgadas de metro cúbico. Es inversamente
proporcional a la altitud, igual que la temperatura. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Esto es fácil, por eso lo paso rápido. Debido a la presión que justamente disminuye con la altitud, ¿qué pasa? Las aeronaves están presurizadas, si no me agarra hipoxia. Así como la presión en la atmósfera decrece de un modo gradual con la altitud, la temperatura misma varía mucho más complejo. O sea que lo que más me va a afectar es la presión. Se caen las máscaras porque tengo una despresurización explosiva o controlada. Me falla un pack, entonces tengo que descender hasta nivel 100 para poder respirar. Entonces, ¿qué va a pasar? A menor altura, mayor presión atmosférica. A mayor altura, menor presión atmosférica. La temperatura también me juega un papel muy importante. A medida que voy subiendo, la temperatura que va a pasar va a disminuir. O sea que fíjense cómo disminuye con la altitud. Algunas altitudes a veces se mantiene constante, en regiones de transición, en la mesósfera justamente se mantiene la temperatura constante. O sea que en la atmósfera, la mayoría de los aterrizajes estamos en la troposfera. O sea que en la troposfera es donde se manejan la mayoría de los vuelos, en la troposfera. A mayor altitud, menor temperatura atmosférica. Eso ya lo conocemos. Por eso lo paso rápido. ¿Qué hace? A medida que voy subiendo, la temperatura disminuye. Las correcciones como hago. Fíjense como la temperatura la hice a 15 grados, a medida que subo, ya se cansó mi perro también. Fíjense que a 6.000 pies tengo 3 grados. Y si sigo subiendo se me hace negativo. Entonces la densidad de la masa unidad por volumen me va a jugar un papel re importante. Entonces esto me va a jugar un papel muy importante para despegar, la densidad. La temperatura, la humedad y la presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión? En este caso, si yo tengo una cubeta, si le presiono, fíjense que las moléculas se van a juntar. Voy a tener mayor densidad. ¿Por qué? Pues disminuye el volumen. ¿Va bien? Y en este caso, si lo caliento, ¿qué va a pasar? Se van a dilatar. Entonces ocupan más volumen. A medida que voy poniendo más temperatura, justamente la densidad va a ser menor, porque pues las partículas se van a dispersar. Fíjense como a medida que voy subiendo, las moléculas de aire se van a dispersar, a medida que estoy más bajo, las moléculas de aire van a estar más. Entonces me conviene volar y despegar y aterrizar acá, me conviene volar hacia arriba, las aeronaves turbohélices me conviene volar intermedio, las aeronaves chiquitas me conviene volar acá abajo. Entonces la densidad cambia de manera inversamente proporcional a la altitud. A medida que voy subiendo, la densidad decrece. A mayor altitud, menor densidad. Entonces las correcciones que yo tengo que hacer, fíjense que hablan de altitud, 300 metros de altura sobre el nivel del medio del mar, aumenta 7%. La temperatura, cada grado de temperatura sobre la estándar se aumenta 1%. Y la pendiente de pista, si tengo una pendiente de pista, por cada 1% de pendiente se aumenta el 10%. Estas son las correcciones que tengo que hacer con la longitud de campo de referencia. Todo esto está automatizado. O sea que yo lo paso rápido porque ya está todo automatizado. No vamos a hacer correcciones nosotros. O sea que olvídense. Y el primer elemento, que sería el número de clave, sería del 1 al 4. O sea que la pista menos de 800 metros, la 2, la 3, comúnmente siempre usamos la 4. Desde 1800 metros en adelante. ¿Está bien? Entonces acuérdense que el primer elemento numérico es del 1 al 4. O sea, no hay 5. 4. 4 equivale a 1800 metros en adelante. ¿Bien? Y el segundo elemento numérico es la anchura del tren de aterrizaje y la envergadura. ¿Va bien?
envergadura, puntera de ala, ancho de rueda con ancho de rueda. Ese sería el segundo elemento. Entonces con esto sé si puedo circular en el aeródromo o no puedo circular. Si no, me va a llevar todo por delante y la rueda se me va a ir al pasto. Entonces no puedo rodar con otras aeronaves porque le voy a pegar en la puntera de ala. Estos son dos Airbus 320, qué bonitos. Entonces tengo que conocer si este aeropuerto puedo ir. Fíjense cómo ruedan estas aeronaves y están separadas y no le tocan la puntera de ala. Fíjense en estas aeronaves, cada vez son más grandes. Entonces, este aeródromo está diseñado para que no conflictúe y puedan entrar. Swissair. Fíjense en este monstruo, este es Singapur, si no me equivoco. Singapur. Como este jumbo está justamente llevado con rodaje, no le va a pegar a las otras aeronaves. ¿Por qué? Porque este aeropuerto está diseñado para que anden estos monstruos. Entonces, este segundo elemento me va a marcar si puedo ir a este aeropuerto o no. Fíjense qué monstruos estos aeropuertos que tienen no una, sino dos pasarelas. ¿La ven ahí? Una y dos. ¿Por qué? Porque estas aeronaves tienen tantos pasajeros que tienen dos puertas. Entonces, desocupan más rápido, que tienen dos gates, dos. O sea que es un monstruo. No chocan, ¿qué? Los micros o los camioncitos no chocan con la puntera de ala. Este jumbo, con los objetos, todo está diseñado. Los puestos de estacionamiento también. Están todos separados. El rodaje, estamos hablando de un Airbus 380, miren que es el monstruo este. Un Airbus 380. Dos, cómo ruedan para ir a la cabecera NOS. Entonces, las claves de referencia con respecto al segundo elemento, vamos a hablar de la A a la F. De acuerdo a la envergadura y la anchura de ruedas, fíjense que el último, que es el más, que sería el 380, el Boeing 787, habla de 65 a 80 metros, de 14 a 16. O sea, la anchura del tren de aterrizaje y la envergadura. Ese sería el segundo. Aviación general, que es el A. El B habla del turbohélice, el SAT 340 o el Bombardier. Boeing 737, ATR, que es un turbohélice, Airbus 320, sería el Charlie. El Delta 767, MD-11, Airbus 310, Boeing 757. Este era, ¿se acuerdan? El Fuerza Aérea 1. Este después se vendió, que ahora se cambió. Y el E, habla del 747, Aerolíneas Argentinas tenía los jumbos hermosos, un montón. 777, Airbus 330, Airbus 340, que ya no tiene más aerolíneas. Y el F, por último, habla del Airbus 380, 747, 787. Estos serían el último elemento numérico. O sea que el fósforo, que sería el máximo. Entonces acuérdense que el número sería el largo de pista. El 4 era más de 1800. Y la letra sería justamente la envergadura y el ancho de rueda. Por ejemplo, acá sería el número de 1, que sería el largo de pista, el 4, 1800, y el F sería la envergadura máxima y el ancho de rueda. Entonces, por ejemplo, en este 757, yo comparo la longitud de pista, que necesito mayor a 1800 metros, 4, y después me va a dar la envergadura y el ancho de rueda. ¿Cuál elijo? Elijo el mayor. Entonces le pongo justamente 4 delta. Entonces la clave de referencia es 4 delta.
en este 737-700, ¿me da qué? Me da mayor a 1800 metros que necesito, me va a dar en la envergadura mayor al ancho de la rueda, entonces busco 4 Charlie, me da 4 Charlie. Y así con todos. ¿Quedó el concepto? Entonces la clave de referencia entonces está certificada para cada qué, para evaluar la compatibilidad con la operación del avión, la infraestructura. Entonces voy a tener medidas apropiadas para mantener el nivel aceptable de seguridad operacional durante todas las operaciones. Entonces, justamente tengo que respetar ¿qué? Tengo que respetar todas las claves de referencia. ¿Se entendió? Clave de referencia, importante. El número largo de pista, 4 mayor a 1800. Y la letra, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la ¿qué? A la envergadura y al ancho de rueda. ¿Bien? Bien. Hoy los maté, ¿eh? Bien, profe. Bastante largo ese. Menos mal que arranqué el otro martes. Bien. Está abierto el número 3 para que puedan abrir y hacerlo.